Good morning, my dear friends. Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amen. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima e intensa con nuestro Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes. Amén. Amén. Amados hermanos, el tema de esta mañana es un tema muy importante. Muy importante para cada uno de nosotros los cristianos. Dice Pablo, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amados hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay desilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente aquí entre todos ustedes. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, el apóstol Pablo enseña a los creyentes cómo experimentar una relación santa con Dios. Cómo vivir para Dios. Cómo obedecerlo y descubrir su voluntad mientras servimos y estamos en este mundo. Amén, hermanos. Amén. Así es, hermanos. Él describe así: ten cuidado como tú vives. No viváis como necios, sino como sabios. Eso es lo que Él nos dice a nosotros. Así es, hermanos. Dice muy bien, muy claro. Así que ten cuidado. ¿Cómo vives? No viváis como necios, sino como sabios. No actúes irreflexivamente, sino comprende lo que el Señor quiere que hagas. No te emborraches con vino, porque eso arruinará tu vida. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Si te recuerdas bien, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y den gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen.
Pablo recomendó a los creyentes que fueran llenos del Espíritu Santo, que es lo más importante en la vida de cada uno de nosotros, para tener una transformación tremenda y poder nosotros servirle a Dios con todo el corazón. Amén, hermano. Y estamos llenos del Espíritu Santo cuando consideramos cuidadosamente nuestra vida diaria, nuestras acciones, y nos rendimos al poder del Espíritu Santo, permitiéndole guiar, influenciar y gobernar nuestro comportamiento, hermanos. Así es, hermanos. Entonces, alineamos cuidadosamente nuestra elección y decisiones diarias con la sabiduría y la verdad y el entendimiento que solo Dios nos está dando la oportunidad de tener. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, ser lleno del Espíritu Santo en el contexto de la enseñanza de Pablo en Efesios 5:18 difiere de la morada del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Me doy a entender, hermanos. Dice Juan 14:16-17, óigame, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice Juan 14:16-17. Amén, hermanos. Pero vosotros le conocéis, dice, óigame, vosotros le conocéis porque Él vive o Él reside y vive con vosotros y estará con vosotros. Eso es lo que dice Pablo, o lo que dice Juan 14. Pero vosotros le conocéis porque Él reside, vive con vosotros y estará con vosotros. Entonces, aquellos que creen en Jesucristo y aceptan su regalo de salvación, reciben la eterna y vivificante agua viva del Espíritu Santo, hermanos. Óigame, en Juan 7:37-39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Dice Juan 7, versículo 37-39. Amén, hermanos. Amados hermanos, podemos ver también esto en 1 Corintios 12:13. Dice: porque por un solo Espíritu, óigame, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Amados hermanos, entonces la Biblia dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1:22. En otras palabras, Corintios nos está diciendo que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como pago inicial. Así es. La promesa a los Gálatas son de esta manera: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzarse a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3:14. En otras palabras, Gálatas nos está diciendo para que podamos recibir la promesa del Espíritu Santo por la fe en Cristo. Y cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, cuando creíste en Cristo, fuiste marcado con el sello del Espíritu Santo prometido. Así es, hermanos. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amados hermanos, ahora bien, debemos llegar al entendimiento. Ahora bien, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esta persona no le pertenece a Cristo. Esta persona no es hija de Dios. Dice en Romanos 8:9, óigame muy bien, óigame. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Me doy a entender, hermanos. Amén, hermanos, me doy a entender. Sin embargo, podemos obstaculizar, oprimir o apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo cual la Biblia nos exhorta, no apaguéis el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. E incluso dicho bíblico, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Óigame bien lo que dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo. Si vamos y leemos en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Amados hermanos, la morada del Espíritu Santo es la acción por la cual Dios establece residencia permanente en el cuerpo de un creyente en Jesucristo. ¿Me doy a entender, hermanos? En el Antiguo Testamento, el Espíritu iba y venía de los santos, dándoles poder para el servicio al momento necesitado, pero no necesariamente permanecía con ellos. Recordemos la historia de Sansón. Recordemos la historia de Sansón. Dice en Jueces, capítulo 15, versículo 14, dice, y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino. Óigame, dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Jueces 15:14. Si llegamos al entendimiento, nos damos cuenta que en el Viejo Testamento el Espíritu iba y venía cuando Dios quería usar a alguien. Recuérdate que Jueces 15:14 dice, y así que vino hasta Lejí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Así dice Jueces 15:14. Amados hermanos, vemos en los momentos más difíciles de David, cuando el ejército que se sumaron a él
Dice, Primera de Crónicas 12:18, dice, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 18. Amados hermanos, vemos a los líderes malvados serían juzgados, dice Ezequiel. Óigame, y vino sobre mí. Oiga muy bien, amados hermanos. Oiga muy bien lo que dice Ezequiel. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Ezequiel 11:5. Entonces, en estos 3-4 versos que le he dado, vemos que el Espíritu de Dios no residía en la persona, sino que el Espíritu iba y venía al cielo, podríamos decir. Amados hermanos, ahora Jesús se reveló y explicó a sus discípulos el nuevo papel que el Espíritu de la verdad tomaría en la vida de cada uno de nosotros. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice Juan 14:17. ¿Ven la diferencia, amados hermanos? Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni le conocen, pero vosotros, está hablando de nosotros los cristianos, las personas salvas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, a ellos se refiere este libro de Juan. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice Juan 14:17. Amén, hermanos. Amén. También no nos olvidemos, amados hermanos, el apóstol Pablo escribió y explicó algo muy interesante. Algo muy interesante es que no podemos dejarlo pasar por encima de nuestro entendimiento. Óigame, y eso es para todos los creyentes, creyentes como tú y yo, amados hermanos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Me doy a entender, hermanos. Ahora no podemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de pensar. Entonces, amados hermanos, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener esa sabiduría y entendimiento, saber que, permítame, debemos tener esa sabiduría y entendimiento de hoy en día, que el pecado y la rebelión contra la voluntad de Dios nos impide a veces ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermanos? El pecado y la rebelión contra la voluntad de Dios nos impide ser llenos del Espíritu Santo, porque también debemos llenarnos del Espíritu Santo. El pecado y la rebelión contra la voluntad de Dios nos impide ser llenos del Espíritu Santo. Así es. Cuando cedemos a las tentaciones, cuando andamos en el pecado y a los deseos mundanos, cuando perdemos el control y hacemos lo que sabemos que está mal, viviendo como lo hacíamos antes de aceptar la salvación,
de Cristo, impedimos que el Espíritu de Dios guíe, fluya y gobierne nuestro comportamiento. ¿Me doy a entender? Por eso Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros, pero tenemos que estar seguros que nosotros nos llenamos del Espíritu a diario, amados hermanos. No solo cuando vamos a la iglesia. Nuestro buen caminar tiene que ser en la calle, como en la iglesia, o en nuestro hogar. El pecado y la rebelión contra la voluntad de Dios nos impide ser llenos del Espíritu Santo. Cuando cedemos a las tentaciones pecaminosas y a los deseos mundanos, cuando perdemos el control y hacemos lo que sabemos que está mal, viviendo como lo hacíamos antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, impedimos que el Espíritu de Dios fluya y gobierne nuestro comportamiento. El Espíritu Santo se entristece y se apaga porque no le permite revelarse en nuestras vidas diarias, como Él quiere, como a Él le gustaría, con grandes expresiones que a la verdad perdemos la oportunidad de tener esas grandes expresiones, amados hermanos. Dice Gálatas 5:22. ¿Sabe cuáles son las expresiones que el Espíritu de Dios quiere darnos a diario? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, del 22 al 23. Amados hermanos, cuando andamos en pecado, cuando pecamos, amados hermanos, debemos confesar nuestras transgresiones, pecados a Dios lo antes posible. Me doy a entender, hermanos. Dice 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Y así poder renovar nuestro commitment para ser llenos con el Espíritu Santo, amados hermanos. Dice la palabra, amados hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, andamos en el Espíritu. Gálatas 5:16. Y son guiados por el Espíritu, dice Gálatas 5:18. Me doy a entender, hermano, cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, ese creyente anda en el Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5:16. Y estos creyentes son guiados por el Espíritu, dice Gálatas 5:18. Ahora bien, dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice Gálatas 5:25. En otras palabras, amados hermanos, si vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida diaria, amados hermanos. Amén. Ahora bien, hermanos, según el apóstol Pablo, está lleno del Espíritu Santo, marca la diferencia entre la vida y la muerte, amados hermanos. Me doy a entender, hermanos, esta mañana. Cuando pertenecemos a Jesús, el poder del Espíritu vivificante nos libera del poder del pecado que lleva a la muerte, amados hermanos. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida os ha hecho libres en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me doy a entender, hermano? 8:32. Entonces,
Según el apóstol Pablo, estar lleno del Espíritu Santo marca la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando pertenecemos a Jesús, el poder del Espíritu vivificante nos libera del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida os ha hecho libres en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Amados hermanos, la mente gobernada por la carne es muerte. Me doy a entender, hermanos. He dicho que la mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida, es paz y gozo en nuestro corazón, hermanos. Romanos 8:6 dice, óigame muy bien, óigame. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice Romanos 8:6. Amados hermanos, en lugar de vivir esclavos del pecado y del temor a la muerte, deberíamos vivir como hijos adoptivos de Dios, amados hermanos. Amén. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Amados hermanos, un corazón rebosante de música, gozo y agradecimiento a Dios generalmente indica que un creyente está lleno del Espíritu Santo. Finalmente, Pablo describió a los creyentes llenos del Espíritu Santo como aquellos que se someten unos a otros por temor a Cristo. Me doy a entender, amados hermanos, como por temor a Cristo. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor a Dios. Me doy a entender, hermanos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Ahora bien, hermanos, podríamos llegar a una conclusión. Los creyentes llenos del Espíritu cambian el temor y la timidez por poder, amor y dominio propio. Qué cosa más grande, ¿verdad? Nos damos a entender. Dice que los creyentes llenos del Espíritu Santo cambian el temor y la timidez. Quiere decir que el creyente lleno del Espíritu Santo no teme ir a las calles a buscar almas para el Señor. Que los creyentes que están llenos del Espíritu Santo no tienen temor ni timidez para ir a tocar puertas y encontrar almas para el Señor. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Amados hermanos, llegamos a la conclusión. Podemos ser llenos del Espíritu Santo diariamente al entregar nuestra voluntad a Dios en sumisión y obediencia a su palabra. No hay ninguna fórmula a seguir más que permitirle a Él que nos llene y controle cada parte de nuestras vidas diarias. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo y acciones. Me doy a entender, hermanos. Solo cuando nos sometemos a Dios y estamos llenos del Espíritu Santo, podemos experimentar una relación armoniosa con Dios y unos con otros. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, a la verdad es esta. En Efesios 5, de 15 al 20, el apóstol Pablo enseña a los creyentes cómo experimentar una relación santa con Dios, cómo vivir para Dios, obedecerlo y descubrir su voluntad mientras le servimos.
Él escribe. Así que ten cuidado. ¿Cómo vives? No viváis como necios, sino como sabios. No actúes irreflexivamente, sino comprende lo que el Señor quiere que hagas. No te emborraches con vino, porque eso arruinará tu vida. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amados hermanos, fue una bendición estar entre todos ustedes. Le pido a Dios, le pido a mi Salvador por este día, que cada uno de vosotros, los oyentes de esta mañana, puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que así puedan tener una mejor vida y puedan servirle al Señor a diario. Ir a buscar almas, ir a tocar puertas y buscar a Dios a diario es algo que cada uno de nosotros, los creyentes, debemos de hacer. Amados hermanos, God bless you and God bless America.